Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo esta transmisión hoy, septiembre 15 del año 2022. Quiero saludar rápidamente a todas las personas que están conectadas. Primero empecemos por el lado de las redes sociales. Tenemos a Robert Cabrera, un abrazo a la distancia. A este lado también lo tenemos a nuestro hermano y amigo Gabriel Pereira, Joana Arboleda, nuestro hermano Germán David allá desde Colombia, nuestro hermano Alex, y un saludo para todas las personas que se van a seguir conectando a lo largo de esta transmisión. Mi hermano Gabriel Pereira, qué bueno verlo, espero que haya traído también su espada. Y mi hermano, ¿qué le parece si vamos primero a la oración previo a entrar al último capítulo de Romanos, capítulo 16? Así que mi hermano Gabriel, ¿qué te parece si nos ayudas con la oración? O si tú quieres, ¿sabes qué? Déjame hacer yo la oración y regálanos la lectura de esta noche, ¿te parece? Vale, bienvenido. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, te damos muchísimas gracias porque tú has permitido que podamos reunirnos a esta hora entre hermanos, amigos, y podamos compartir tu palabra. Te suplicamos discernimiento de tu Santo Espíritu para poder entender estos tesoros, estas maravillas que están en las Sagradas Escrituras, específicamente en este capítulo 16 del libro de Romanos que vamos a leer y vamos a estudiar el día de hoy. Te suplicamos, Padre, quédate con nosotros. Ayúdanos con ese entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mi hermano Gabriel, ¿qué te parece si por favor nos regalas la lectura de Romanos capítulo 16 de corrido, ¿no? A los hermanos que están aquí conectados no lo van a poder ver en pantalla porque se entiende que han traído la espada. Es importante que cuando usted vaya a la batalla, vaya a la guerra, vaya con la espada. Se hace apologética con las Sagradas Escrituras, con lo que está escrito, para decir escrito está, escrito está, escrito está, y citar los textos bíblicos. No vamos a hacer nunca apologética ni defensa o defensa de la fe, ¿no? Para hablarlo así en español, no vamos a hacer apologética de sueños o visiones o cosas que están fuera de las Sagradas Escrituras. Si no está escrito, no lo crea. Corra, salga de ahí, huya demasiado rápido, como que si la salvación se fuera a perder. Corra, ahí no es, ahí no es. Quiero saludar a mi hermana Vanessa Rossi y también para Gisela González allá en Argentina, y también para mi hermano Marquitos Castro, que se acaba de conectar desde uno de los mejores países del mundo, Ecuador. Un abrazo a la distancia a todos los hermanos de Ecuador. Estamos orando por Ecuador también, mis hermanos queridos. Así que mi hermano Gabriel Pereira, ¿qué te parece si nos ayudas con la lectura? Yo lo pongo en pantalla para que puedan ver los hermanos. Muy bien. Buenas noches, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Y vamos a proceder a la lectura de Romanos 16 en la versión de Reina Valera 1960. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que les ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y también fueron ante mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquías, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo,
Saludad a Herodión, Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de las doctrinas que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas enseñan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y a toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y el que pide confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se me ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Amén, amén, mis queridos hermanos. Ahí lo vemos a nuestro hermano Pablo despidiéndose y escribiendo ahí su amanuense, pero ya vamos a entrar en detalles. Quiero saludar a Irma Martínez y también para John García Ortiz, un abrazo a la distancia. Mis hermanos queridos, síganme ahí con sus Biblias y vamos a arrancar con el versículo 1, pero previo a eso voy a hacer una pequeña introducción. Así que mis hermanos, permítanme un segundo para ponerlo en pantalla a nuestro hermano Pablo, que ahí les voy a mencionar ciertos detalles previos, muy importantes. Hay algunas dudas en cuanto a dónde termina la carta, pues parecería que la carta terminara en los capítulos 14 y 15. Apunten eso. Acorde a los manuscritos P46 y en el capítulo 16 acorde a los manuscritos antiguos griegos. Sin embargo, mis hermanos, el final tradicional del capítulo 16, versículo 25 al 27, aparece en los manuscritos P61, Aleph, B, C y D, al igual que el texto griego usado por Clemente de Roma en el año 95. Ojo, 95, no digo 1995. Atentos con eso, ¿no? Un saludo para María Báez y Alejandro Núñez. El versículo 24 no aparece en los manuscritos griegos más antiguos, P46, P61, Aleph, A, B, C, ni en la Vulgata Latina, o el texto griego usado por Orígenes de Alejandría. Orígenes es un nombre por si acaso, ¿no?
Bueno, algunos sostienen que el final de la carta no pertenece a la epístola. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pues hay demasiados puntos que como que no cuadran, como la cantidad. Permítame un segundo que lo pongo en silencio el micrófono. Ok, ahí estamos. Hay demasiados puntos que no cuadran, como la cantidad de saludos que se da para una iglesia que, por cierto, Pablo, nuestro hermano, no conocía ni mucho menos había visitado. La encomendación de Febe, la mención de Prisca, Aquila, Epeneto, que tenían más conexión con Asia que con Roma, y la alusión a los falsos maestros. Nuestro hermano Pablo, para entrar en contexto, nuestro hermano Pablo no acostumbraba a mencionar individualmente a determinadas personas en las iglesias, que era conocido, pero en vista de la facilidad del desplazamiento, no era raro que conociera a muchos creyentes de Roma o que en ese momento estuvieran con él allí en Asia. La encomendación de Febe no ofrece dificultades, mientras que las advertencias contra los falsos maestros pueden haber sido introducidas abruptamente porque este problema acababa de serle informado o porque dejó este asunto para el final. El detalle es que no tiene ningún paralelo con alguna otra carta paulina. Ahora, hay que tener cuidado al identificar algunos textos, ya que existen indicaciones de que en algunos círculos se recibió la epístola sin sus dos capítulos finales. Uno de los argumentos más sólidos para esto es que haya sido, y quizás es fuerte la expresión que voy a mencionar, es que haya sido el hereje de Marción, que modificara o mutilara dicha carta. Más adelante veremos quién era este tal Marción, pero les adelanto algo. Marción fue el primer hereje reconocido dentro de toda la historia de los opositores de la iglesia. Ahora entramos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entramos al versículo 1 y dice: os recomiendo. Es más, lo pongo en pantalla, mis hermanos queridos, porque vamos a tratar el tema de Febe. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cuando el texto menciona os recomiendo, esta es una carta de recomendación para la diaconisa Febe. Ella probablemente llevó la carta de Pablo hacia Roma, pues hay varios otros ejemplos de estas cartas de presentación o recomendación que se daba en el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 18 versículo 27 para corroborar, 1 Corintios 16:3, 2 Corintios 3:1, 2 Corintios capítulo 8 versículo del 18 al 24 y Filipenses capítulo 2 versículo del 19 al 30. Ahora vemos cuando el texto menciona a Febe, su nombre significa brillante o radiante, que es un apellido de la diosa Artemisa, pero se ajusta muy bien a la descripción breve que nuestro hermano Pablo hace de su personalidad por su carácter cristiano. Ella era de Cencrea, uno de los puertos de Corinto, y el texto dice en su mejor traducción, sirvienta, la cual había ayudado muchísimo a la iglesia, incluso al apóstol. La versión Reina Valera del año 1960 dice la cual es diaconisa de la iglesia. Otras versiones de la Biblia dice diaconisa de la iglesia. Y la versión Dios habla hoy dice también diaconisa en la iglesia. Este término es diáconos con K y es una forma acusativa singular femenina porque la acción del verbo recae sobre el sujeto. Es un término griego para siervo o ministro y es usado de Cristo en el capítulo 15 versículo 8 y también de Pablo en Efesios capítulo 3 versículo 7, Colosenses 1:23 y Colosenses 1:25. Mis hermanos, hay evidencia tanto del Nuevo Testamento como de escritos tempranos post-bíblicos de la iglesia que hablan del oficio de diaconisas, así también como el de diáconos. Otro ejemplo de mujeres en el ministerio de la iglesia local del Nuevo Testamento es el desempeño de las viudas, de las epístolas pastorales. Ahí lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 11 y también en 1 de Timoteo capítulo 5 versículos del 3 al 16. Algunas traducciones dicen diaconisa y otras dicen que tiene una posición oficial. Mis hermanos,
Todos los creyentes somos llamados con dones y de tiempo completo. Recuerden, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Recordarán los textos, ya lo hemos visto. Efesios capítulo 4, versículo 12 para corroborar. Dios bendiga ante todo a mi hermana Fabiola Cortés. Un abrazo a la distancia. Efesios 4:12 para corroborar. Ahora, hago una aclaración. Cuando menciona el tema de servidora, diaconisa, estamos hablando de servidora o servidor. Una cosa es ser diácono o diaconisa, ¿verdad? Un servidor, pero no es lo mismo que, porque lamentablemente han malinterpretado el texto, ¿no verdad? Y mencionan que se agarran de ese texto de diaconisa, Febe, y de ahí pegan un salto, pegan un brinco al pastorado femenino, lo cual eso no es bíblico. Eso no existe dentro de la figura eclesiástica. Así que mis hermanos debemos tener mucho cuidado. Cuando usted es un creyente y está predicando la palabra de Dios, usted es un diácono, ha sido llamado a servir, está sirviendo al Señor, está predicando su palabra, está llevando el mensaje. Unos pueden estar más capacitados por el mismo Espíritu Santo en ciertas áreas, por ejemplo, que en la consejería. Otros pueden estar netamente encargados del pastorado, otros están encargados de ayudar con, no sé, con los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se dan cuenta, todos reciben su mismo, bueno, no los mismos dones, pero el servicio. Entonces, y obviamente todos funcionan como en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así que seguimos, mis hermanos queridos. Algunos son llamados a cumplir funciones ministeriales del liderazgo. Nuestras tradiciones, mis hermanos, deben dar lugar ¿a qué? A la sola escritura. No a sueños, no a revelaciones, no a cosas que no tengan nada que ver con las escrituras. Si no está escrito, ni lo crea. Los primeros diáconos y diaconisas eran servidores, no ejecutivos de juntas directivas de las iglesias. Pero, ahí viene el pero, como en todo, pero lastimosamente ahora se ha jerarquizado la organización dentro de las iglesias. Las constituciones apostólicas que datan de fines del siglo II y principios del siglo III hacen una distinción de los deberes y ordenación de las mujeres que ayudan en la iglesia. Mire pues, como dicen en Colombia, estos deberes incluían, primero, cuidar a los enfermos. Ahí va el primer punto, anótelo si usted quiere tenerlo presente. Segundo, ayudar a aquellos que son perseguidos físicamente. Y va a haber diaconisas más todavía en estos tiempos de persecución que ya se viene más adelante. De hecho, ya hay en algunos lugares donde están persiguiendo a la iglesia. Bueno, eso es otro tema, no quiero entrar en detalles ahí. Tercero, visitar a los que están en prisión por causa de la fe. Sí, mis hermanos, también están encarcelando cristianos en otras partes del mundo. Todavía en este lado del mundo, aquí en Estados Unidos, todavía se puede predicar. Pero pues, bueno, no voy a entrar tampoco en detalles por ahí. Cuarto, enseñar a nuevos creyentes, incluidos los niños. Quinto, ayudar a las mujeres en los bautismos. Sexto, algo de supervisión a las mujeres. Ahora, como referencia, en la iglesia primitiva las siervas cuidaban de los creyentes enfermos, a los pobres, a los extranjeros y quienes estuvieran en la prisión. En este caso, también se encargaron de instruir a las mujeres y a los hijos, bien sea que Febe poseyera o no un título oficial. Mis hermanos, ella tenía la gran responsabilidad de entregar esta carta a la iglesia en Roma. Estas mujeres, después de servir con fidelidad y terminar viudas y en la pobreza, quedaban bajo el cuidado de la iglesia. ¿No les parece? Antes que nada, Tito capítulo 2, versículo 3 al 51, Tito capítulo 5, versículo del 3 al 16, mis hermanos. Cuando uno sirve al Señor, ¿no les parece que es maravilloso desgastar su vida hasta el último suspiro de nuestra vida sirviendo al Señor? ¿No les parece maravilloso? ¿Cuánto tiempo perdimos en el pasado cuando éramos enemigos de Dios? Cuando aborrecíamos todo lo que tiene que ver con lo espiritual. No quiero saber nada. No. A ver. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tantos niños pobres en la calle?
éramos, entre comillas, ateos. No, mis hermanos, no existe ateos. Existen personas resentidas con Dios. Tema 1. Tema 2. Existen personas que saben que Dios existe, pero por la inmoralidad de su corazón, por la dureza de su corazón, no les conviene creer, o al menos saben, ellos creen, pero no les conviene alegar de que Dios verdaderamente existe. Pero ellos saben que Dios existe. Pero tampoco voy a entrar en detalles. Así que Cencrea, ¿qué era Cencrea? Una ciudad portuaria en la vecindad de Corinto, donde Pablo, nuestro hermano, escribió Romanos. Es probable que la iglesia en Cencrea hubiera sido plantada por la iglesia en Corinto. Versículo 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Mire cómo el hermano Pablo reconoce ahí, ¿no? A Febe, ¿no? Y la encarga a ella. La encarga para que los hermanos se hagan cargo de ella, ¿no? Imagínense. Cuando el texto menciona que la recibáis en el Señor como es digno, este es un aoristo medio subjuntivo de ponente del término prosdechomai. Apúntelo, prosdechomai, el cual significa recibir amablemente a un invitado. Ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Permítanme que se lo ponga en pantalla para que vean la palabra ahí. Ahí está prosdechomai, que significa admitir para interacción, hospitalidad también. Bueno, decía que Pablo confiaba en esta hermana en Cristo Jesús. Y él quería que la iglesia la recibiera y la ayudara. Cuando el texto menciona santos, este término significa santos y describe no solo a la posición de los creyentes en Cristo, sino también en la vida que ellos deben vivir, caracterizando progresivamente su nueva santa posición en Cristo Jesús. El término santo está siempre en el plural, excepto en Filipenses capítulo 4, versículo 21, y aún ahí hay un sentido corporativo. Ser cristiano, mis hermanos, es ser parte de una comunidad creyente, de una familia, de un cuerpo. ¿De cuál cuerpo, mi hermano David? Pues del cuerpo de Cristo Jesús. Lamentablemente en algunas iglesias han devaluado este aspecto corporativo de la fe bíblica. Triste, lamentable que una persona malinterprete y digan que el ser humano puede producir santidad. Mis hermanos, lo único que el ser humano puede generar o producir es pecado. El término santo es ser apartado para el servicio al Señor. Y quien genera o quien inicia la santidad es Dios. Dios es quien pone el querer como el hacer. Una vez que el Señor nos trae de esa muerte espiritual a vida, ahí empieza todo el proceso de la regeneración, nos aparta, nos ayuda a poder nosotros apartarnos del mal, a cogerle un odio, un fastidio a las cosas que sabemos que son pecado. Ojo, no estoy diciendo que nunca más vamos a pecar. Cuidado, amigos pseudopuritanos. Estoy hablando de que el ser humano, cuando no ha nacido de nuevo, pues simplemente es una persona que solo a lo mucho va a tener remordimiento, pero no va a tener el arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. El remordimiento lo produce la carne, pero el arrepentimiento solo el Espíritu Santo lo puede producir en el creyente. Y eso no es por obras, para que nadie se gloríe. Ya eso lo hemos visto en capítulos anteriores. Así que mis hermanos, el ser humano no produce santidad, amigos pseudopuritanos. El ser humano produce pecado, pero cuando ya el Espíritu Santo le cambia esa naturaleza, pues ya nos duele pecar. Y no hay un cristiano que se levante, ay, como que yo tengo ganas de sentirme liberal, para que venga otro, entre comillas, pastor de sana doctrina y nos diga, es que tienen que caminar en santidad. No, mis hermanos, tú no puedes producir santidad. Es Dios quien inicia la santidad y aparta a los que son suyos para ayudarlos
Acuérdense, Dios es quien pone el querer como el hacer. Y estamos ahí caminando. ¡Pum! Caímos en pecado. Señor, que dice, ayúdame, Padre Santo. En el nombre de Jesús, dame discernimiento de tu Santo Espíritu. Y ya vimos en capítulos anteriores, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pero bueno, sigamos, mis hermanos queridos. Cuando el texto menciona, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, aquí hay dos subjuntivos. Parismi, en aoristo activo, que significa permanecer al lado o para ayudar. Y el otro es chres, en presente activo, que significa ayudar con lo que sea necesario. Estas dos lo vemos en 2 Corintios capítulo 3, versículo 1, para corroborar. Dios bendiga a Carlos Jafet Bustillo Figueroa. Un abrazo a la distancia. Así que esto se refería a ayudar con provisiones materiales para los ministros itinerantes. Este era el propósito de las cartas de recomendación. Y de aquí, lamentablemente, mis hermanos queridos, es que tergiversan estos textos. ¿Para qué? Para decir, estas iglesias que están fuera de la voluntad de Dios, les podemos llamar pseudo iglesias, en donde una persona, cuando Dios lo trae, lo resucita de esa muerte espiritual, ¿qué hago yo aquí en esta iglesia donde atan, decretan, declaran, cancelan, abren los cielos, noches de milagros, sanaciones, primicias, pactos, diezmos, convulsiones, dobla cuchara con la mente, habla glosolalia, galimatías, rabasaya, etcétera, etcétera? Dios lo trae a esa muerte espiritual, lo trae a vida. ¿Qué hago yo aquí? Perdóname, Señor, he estado en una secta. Déjame salir de aquí. Y de repente uno va a salir, pero uno quiere salir como la gente. No, ¿sabe qué? Por lo menos por educación, ¿no? ¿Sabe qué? Yo me retiro. Yo no puedo coincidir con doctrinas esenciales, primarias, ortodoxas. Yo me retiro de esta iglesia. No puedes, porque ¿a dónde te vas? ¿Te vas a otra iglesia? Necesitas la carta pastoral para recomendarte a la otra. Espérate, mis hermanos, espérense. ¿Quién es dueño de las almas? ¿Quién es el que pagó a precio caro con su sangre? Cristo Jesús es el dueño de las almas. Cristo Jesús. Usted sí va a salir de una iglesia en donde hacen todo este tipo de cosas, o en donde ya ataca directamente con la deidad de Cristo. Salga de ahí, ni siquiera pida permiso. Váyase de ahí. Váyase. Haga de cuenta como que si usted se queda va a perder la salvación. No, la salvación no se pierde. Pero corra de ahí, huya, porque está en una sinagoga de Satanás. Tenga mucho cuidado. Esas iglesias lo esclavizan a uno con su legalismo. Esas iglesias lo esclavizan a uno diciéndole o maldiciéndole al final. Te vas de la iglesia. Ya vas a ver cómo vas a caer en pecado. Te vas de mi cobertura. ¿Cuál cobertura? ¿La cobertura de chocolate? Quizás. Bueno. El término proistatis se encuentra solo aquí en el Nuevo Testamento y podría haberse referido a la ayuda física o financiera. Esta palabra originalmente se refería a una patrona rica. Por el hecho de que Febe estaba viajando a Roma y había ayudado a muchas personas. Esto puede ser históricamente verdad en cuanto a ella. Versículo 3. Si el pastor no le da la bendición, no se puede ir. Bueno, sí. Así es. Eso es. Imagínense. Versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Cuando el texto menciona a Priscila y Aquila, Priscila es con frecuencia mencionada antes que su esposo, lo cual era pues muy inusual. Hechos capítulo 18, versículo 18 para corroborar, 1 Corintios 16, 19 y 2 de Timoteo 4, 19. Posiblemente, mis hermanos, ella era de la nobleza romana o la personalidad dominante en la pareja. Ambos, Pablo y esta pareja, eran constructores de tiendas o trabajadores de piel. Pablo les llama a ellos los colaboradores en Cristo Jesús. Es posiblemente un abrazo para mi hermano
Ahí está, perfecto. Emilio Hernández. Bueno, él posiblemente escuchó de los dos puntos fuertes y débiles de la iglesia de Roma a través de esta pareja. Es muy posible que Aquila y Prisca ya fueran cristianos cuando conocieron a Pablo en Corinto. Recuerden, mis hermanos queridos, que el apóstol Pablo se quedó con ellos y colaboró en el trabajo, y es indudable que en aquella época pusieran su vida en peligro por Pablo. Eso es indudable. Cuando el apóstol partió para Éfeso, ellos lo acompañaron y allí recibieron al influyente Apolos, ustedes recordarán, a quien ayudaron a obtener un conocimiento más completo del evangelio. Si ven la paciencia del cristiano que tiene que tener para con los hermanos cuando están sirviendo también al Señor. No lo acribille, no lo acabe, ayúdelo, ore por él. Mientras que Lucas utilizaba para la esposa el nombre diminutivo de Priscila, Pablo utilizó el nombre correcto, Prisca. Versículo 4, tenemos, permítame un segundo que le pongo ahí el versículo 4. Ahí está, mis hermanos queridos. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Cuando el texto menciona que expusieron su vida, esta es una expresión idiomática tomada del término para el hacha de un verdugo. La Biblia guarda silencio en cuanto a lo que Pablo quiso decir con esta frase. Cuando el texto menciona a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, Pablo estaba muy agradecido por la amistad y ayuda activa dada a esta pareja. Él aún explica que su servicio era para todas las iglesias de los gentiles. Mis hermanos, qué gran afirmación de gratitud, y puede referirse al ánimo dado y la información dada por Apolos. ¿Lo corroboramos? Claro que sí. Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Versículo 5. Tenemos, saludad también a la iglesia de su casa. Texto mal utilizado. Texto pésimamente utilizado. Lo voy a leer completo. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Cuando dice el texto, miren, saludad también a la iglesia de su casa. Este texto, mis hermanos queridos, es pésimamente utilizado por las personas que ni siquiera tienen la decencia de, teniendo una iglesia donde congregarse. No. Es que Dios no habita en templos hechos por manos. Sí, mezclan una verdad, pero con una rebeldía. Usted tiene un lugar donde congregarse. Dice, no, es que yo me reúno en mi casa porque aquí el Espíritu Santo me va a abrir el entendimiento y aquí yo voy a... Oiga, mis hermanos, de verdad, una de las consecuencias de que una persona es cristiana es que ve la manera de cómo congregarse, de cómo buscar a los otros hermanos. A ver, ¿dónde se están congregando? Ay, queda 1 hora lejos. No importa. Pero yo sé que voy a verlo a mi hermano Gabriel Pereira. Lo voy a ver a Marquito, a la hermana Vanessa Rossi. Ahí vamos a estar en coinonía. No entiendo esta pregunta. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Espérate, vamos leyendo aquí. Y están ahí juntos. Pero usted, ¿qué va a aprender estando ahí en su casa? Encerrado en 4 paredes. Por pésima interpretación de los textos. Dios no habita en templos hechos por hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado, mis hermanos. El cristiano sí se reúne, sí se congrega. Es importante. Por supuesto que sí. Un síntoma de que una persona no es cristiana es que no se quiera congregar, aún teniendo una iglesia donde sí puede congregarse. Porque hay temas que son secundarios. Bueno, ya, si te quieres, no sé, poner un velo en la cabeza porque has malinterpretado el texto, usted sabe, ¿no? De que el velo en la cabeza y todo eso. Bueno, eso es un tema secundario. Que si de pronto el apóstol dice que puede hablar en lenguas, ya por ahí no es. Porque ya dice, no, que el apóstol y lenguas y la suma de todo eso, ahí, por ahí no es. Pero teniendo un lugar donde congregarse, no, es que son presbiterianos. Mis hermanos, tienen doctrina reformada. Pero cuidado, porque también hay iglesias que se hacen llamar bautista reformada, pero son neopentecostales.
pentecostales. Tengan mucho cuidado. Pero mi hermano, ¿y cómo identifico? ¿Usted me puede ayudar? Sí, yo te ayudo. Pero leamos juntos las escrituras. No sea vago. Agarre las escrituras. Es verdad que es pesado. Es verdad. Pero leamos juntos. Porque ¿cómo usted va a saber la mentira si usted no se va a enterar? Tiene que leer. No, es que no me da pereza. Pues oremos juntos y pidámosle, Padre Santo, te pido por favor discernimiento de tu Santo Espíritu y en el nombre de Jesús para poder entender este texto. Que no me dé sueño. Ayúdame. Quiero por favor entender estos textos. Y conforme va estudiando, usted se va dando cuenta y usted dice, el que está parado en el púlpito está diciendo una verdad, porque está siendo corroborado con las Sagradas Escrituras. Acuérdense, los cristianos nobles de Berea, al mismo Pablo, ellos estaban analizando todo. Sí está citando las Escrituras, muy bien. Pero si usted no lee las Escrituras, ¿qué va a terminar haciendo? Creyéndole a Pepito Pascual, que tuvo, no sé, comió chicharrón a las 2 de la mañana y de repente, es que Dios me dio una revelación para ti. Y usted lo llama a ese hermano y le pregunta, ¿y cómo te fue? Uy, estoy feliz porque me dieron una revelación el fin de semana. Uy, Dios mío. No. Y todo es prosperidad y todo gira en torno al ser humano. La Biblia es cristocéntrica, no es antropocéntrica. Sí, es que tuve un sueño. No me importa tu sueño. Háblame con las escrituras. Así que mis hermanos, seguimos. No nos desviemos del tema. Bueno, versículo 5 decía, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Cuando el texto menciona a la iglesia, ya sabemos, mis hermanos, que esto se refiere a las personas, no a los edificios como muchas personas lo hacen o lo sugieren hoy en día. El término significaba los llamados, y en la Septuaginta, es decir, el Antiguo Testamento en griego, este término era usado para traducir el término hebreo quahal, traducido como congregación. La iglesia primitiva se veía a sí mismo como la sucesora natural y el cumplimiento de la congregación de Israel del Antiguo Testamento, y no como un grupo sectario dividido. Cuando el texto menciona de su casa, la iglesia primitiva se reunían en casa. La iglesia primitiva, ojo, ¿por qué? Porque eran perseguidos. Y al amigo que no se quiere congregar, hágale la pregunta a quién lo está persiguiendo. Quizás los bancos para que pague las tarjetas de crédito. Ojo con eso. Hechos capítulo 12, versículo 12 para corroborar. 1 Corintios 16, 19. Colosenses 4, 15 y Filemón capítulo 2. Los edificios como templos no aparecieron sino hasta el siglo III. Cuando el texto menciona a Epeneto, el nombre de este hombre significa alabado. Es posible que fuera salvo a través de la predicación que hizo nuestro hermano Pablo y discipulado con amor por el apóstol, que por cierto fue el primer convertido en Asia Menor, Turquía, por cierto, ahora actualmente, que en los mejores manuscritos reemplaza la palabra Acaya. Cuando el texto menciona que es el primer fruto, esto se dice también de la casa de Estéfanas en 1 Corintios 16, 15. El texto menciona de Acaya. Aquí se refiere a la provincia romana que estaba compuesta de la parte occidental de la Turquía moderna. Versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. María, la cual ha trabajado mucho en vosotros. Cuando el texto menciona esto, nada se conoce acerca de esta persona. Recuerden que si la Biblia calla, pues nosotros también callamos, mis hermanos queridos. No podemos inventar, ¿no? A lo mucho tenemos referencia de los escritos más antiguos. Ella pudo haber sido, sí, una misionera de la iglesia de Roma. Hay tantos cristianos consagrados que pasarán sin ser conocidos, pero no pasarán desapercibidos para Dios. Acuérdense, como decía mi hermano Edgar Escobar en sus transmisiones, él decía, yo no quiero que la gente me conozca a mí. Yo quiero que conozcan a Cristo Jesús.
Él es el importante, su mensaje, su palabra, no yo. El día de mañana yo, Edgar Escobar, no puedo estar, pero el mensaje sigue. Cuando el texto menciona Junías, este nombre podría ser masculino o femenino, lo cual se determina por los acentos. Existen variaciones en los manuscritos griegos, lo unían. Se encuentran en los manuscritos Alif, A, B, C, D, F, G, P, pero sin acento. La forma femenina con acento se encuentra en los manuscritos B2 y D2. El antiguo manuscrito P46 y algunas traducciones de la Vulgata Latina y la Cópticas, al igual que los textos griegos usados por Jerónimo, tienen Loulian, lo cual es femenino. Algunos eruditos piensan que este fue un error de escriba. Acuérdense que los escribas pues eran los que escribían, ¿no? Esta forma femenina ocurre en capítulo 16, versículo 15, y es posible que las dos personas nombradas en el versículo 7 fueran dos judíos creyentes que fueron puestos en prisión con Pablo, un hermano y una hermana, o un esposo y una esposa. Lo cierto es que estaban presos. Ya ustedes saben que no querían a los cristianos, nunca han querido a los cristianos. Si es femenino o si la frase los apóstoles se refería a un uso más amplio del término que solo los 12, entonces esta era una mujer apóstol. Imagínense, si fuera así. Es también interesante notar que el deletreo de Junías no se ha encontrado en ninguna otra parte de la literatura romana ni en las inscripciones más antiguas, pero el nombre Junía era muy común. Ella pertenecía a una familia romana conocida. Cuando el texto menciona María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, trabajado mucho connota una labor intensa y dura hasta llegar al agotamiento. El contexto indica que ella pudo haber ministrado en la iglesia de Roma desde su fundación, literalmente ayudado, ¿no? Y que otros mencionaron a Pablo, quizá Priscila y Aquila. Nada más se conoce de ella, así que si la Biblia calla, pues nosotros callamos. No hay más registros históricos que mencionen. Versículo 7, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Mis compañeros de prisiones. ¡Wow! Los eruditos modernos no están seguros a qué aprisionamiento se refería Pablo aquí, pues el apóstol sufrió mucho por su fe. Mucho. Y nosotros quejándonos de que, ay, no quiero ir a la iglesia porque está lloviendo. No quiero ir a la iglesia porque me acabé de golpear el dedo pequeño del pie en la pata de la mesa. Imagínense. 2 Corintios capítulo 4, versículo del 8 al 11 para corroborar. 2 Corintios 11, versículo del 25 al 28 también lo corrobora. Él estuvo en prisión en Filipo, Cesarea, Roma y probablemente otros lugares también. Efesios capítulo 1 lo corrobora. También 1 Corintios 15, 32 y 2 Corintios 1, 8. La Reina Valera del año 1960 dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Otras versiones de la Biblia dice que se destacan entre los apóstoles. Esto puede referirse a los 12. Si es así, entonces estos dos eran bien conocidos entre ellos, o al grupo más amplio de ministros conocidos como apóstoles. Hechos 14:4 y 14:14 para corroborar. 1 Corintios 4:9, Gálatas 1:19, Filipenses 2:25 y 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6. El contexto implica este uso más amplio, tal como en Efesios 4:11, para el artículo definido. Y por cierto, implica los 12. Cuando el texto menciona que también fueron antes de mí en Cristo, esto obviamente significa que ellos eran salvos y activos en el servicio de Cristo. Claro, como consecuencia, ¿no? Activos en el servicio de Cristo anteriormente a la experiencia de conversión de Pablo en Damasco. Cuando el texto menciona a Andrónico y a Junías, pues pudo haber sido una pareja de esposos, porque Junías puede ser un nombre de mujer, en este caso. Compañeros de prisiones. Cuando el texto menciona esto,
una referencia probable a que hubieran estado en la misma celda o en las celdas conjuntas o adyacentes durante algún tiempo. Pablo conocía las celdas ya, es más, ya lo conocían a Pablo, todos, hasta el carcelero de Filipo, ¿recuerdan? Bueno, cuando el texto menciona muy estimados entre los apóstoles, su ministerio con Pablo y quizás con Pedro y algunos de los demás apóstoles en Jerusalén antes de la conversión de Pablo fue bien conocido y apreciado por los apóstoles. Versículo 8 tenemos que dice: saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Cuando el texto menciona de aquí para abajo, o sea, desde el versículo 8, los nombres en esta sección son desconocidos para los eruditos. Una vez más, mis hermanos, si la Biblia calla, nosotros callamos, y si no hay registro histórico, pues no hay registro histórico, mis hermanos. No podemos inventar algo que no está. Ellos, sin embargo, son amados de Dios, y Pablo, aunque de sus nombres y sus servicios no se tiene récord en el Nuevo Testamento, ni tampoco en la literatura cristiana. Lo sobresaliente es que una mezcla de nombres comunes de esclavos y nobles romanos y nombres de familias judías. Hay nombres de hombres libres y de predicadores itinerantes, nombres de extranjeros de Persia. Todas las barreras, mis hermanos queridos, han caído en la iglesia de Cristo Jesús. Todo se cayó. Ya no hay judío, cholo, negro, mestizo, blanco, bajito, alto. Ya no hay excusa para que no le llegue el mensaje. A todos le va a llegar tarde o temprano el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Joel capítulo 2 versículo 28 para corroborar hasta el versículo 32. 1 Corintios 12:11, Gálatas 3:28 y Colosenses 3:11. Cuando el texto menciona a Amplias, este nombre, como el de Prisca y Junías, era de una familia romana bien conocida, un nombre común entre los esclavos de la casa del emperador en aquel tiempo. Pudo haber sido uno de los de la casa del César. Filipenses 4:22 para corroborar. En los mejores manuscritos aparece como Ampliato, si no existo que era un hombre latino, usado para los esclavos. Y esto es confirmado por los hallazgos en inscripciones en la casa de César. Que por cierto, el César pues no era César, ¿no? Sino que el César era un título, por si acaso. O sea, era como un cargo, un título, ¿no? Para estos romanos. En las catacumbas de Domitila aparece una inscripción que dice Ampliati. Está muy ornamentada como para ser un esclavo, o quizás era alguien muy importante dentro de la iglesia. ¡Wow! Imagínense encontrar eso. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Cuando el texto menciona amado mío en el Señor, el término amado es usado por Dios el Padre para Jesús el Hijo en Mateo capítulo 3 versículo 17 y en el capítulo 17 versículo 5, lo cual puede ser un título de un canto del siervo de Isaías, refiriéndose a Isaías capítulo 42 versículo 1. Sin embargo, Pablo lo usa para referirse a los creyentes. Mateo 12:18 lo corrobora, 1 Corintios 4:14 y también 4:17. Efesios 6:21, Filipenses 2:12, Colosenses 4:7 y 9, 1 Timoteo 6:2 y Filipenses 1:6. Seguimos al versículo 9 y dice: saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Urbano, el nombre significa habitantes de la ciudad o criado en la ciudad, y este nombre aparece en inscripciones de la casa imperial. Quizás este Urbano pertenecía a esa familia. Mire cómo el evangelio se iba expandiendo de manera acelerada. Sea bendito el nombre del Señor. Dice, nuestro colaborador. Y no significa necesariamente el servicio personal para Pablo. Ahora, recuerden, mis hermanos, que el apóstol era exacto con los pronombres. Utiliza mis colaboradores para los que fueron sus compañeros. Cuando el texto menciona en Cristo Jesús, esta era una frase repetida juntamente con la de en el Señor a lo largo de este capítulo. Estos obreros cristianos eran todos de parte de una familia, un Salvador.
Cuando el texto menciona Estaquis, este sí es un nombre raro que significa semilla de grano. La arqueología ha encontrado que este nombre está asociado con la familia de César. Y hay una mención a un tal Estaquis, un medicus, al servicio de la casa imperial, más o menos por el mismo tiempo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y la gente dice, ¡ay! Nada de eso pasó. Imagínense. Recuerden que la misma... Permítanme un segundo que Emilio Hernández está entrando. Le mando un abrazo a la distancia. Para Juana, la sierva Razuk. Un abrazo grande a la distancia. Bueno, seguimos mis hermanos queridos. Tenemos versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Miren, ahí ustedes tienen hartos nombres para las señoritas, pues, bueno, señoras que van a dar a luz y no saben qué nombre poner a sus hijos. Ahí tienen nombres de hermanos aprobados por el... Bueno, ahí tienen nombres para escoger. Y aprobados por Cristo, ¿no? Acorde con como dijo nuestro hermano Pablo. Bueno, cuando el texto menciona aprobado en Cristo, esta frase idiomática se refiere a uno que ha pasado por pruebas y ha permanecido fiel. Mis hermanos queridos, yo le hago una pregunta. ¿Para qué sirven las pruebas en esta vida? Tanto para el cristiano como para el no cristiano. Alguien me preguntó eso en la mañana. Yo le digo, permítame un segundo que le explico. Acuérdense que tenemos que explicar con paciencia. Indistintamente si te siguen preguntando lo mismo y lo mismo, ¿no? Bueno. Ustedes recordarán que un grupo grande de judíos salieron para el desierto, ¿no? ¿Verdad? Ya saben que el patriarca los llevó al desierto, etcétera, etcétera. Pues ahí exactamente, mi hermana Vanessa dice, en algunos casos nos hace madurar, espiritualmente hablando. Pero más allá de eso, ¿para qué sirve una prueba tan grande en este tiempo? ¡Ay! Uno de mis hijos tiene una enfermedad. Caramba, le detectaron algo fuerte. Y yo me entero, que no es doloroso. Mi hermano, claro que es doloroso. Si algo pasa a uno de nuestros hijos, nos duele pues porque es nuestra sangre. Y más allá de eso, porque somos seres humanos que sentimos, más aún si es un cristiano, sufre por el prójimo y más aún por nuestra propia familia. Pero todas estas pruebas que Dios permite que pase es para que salga a flote, para que se desborde, para que sea evidente qué es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Te pasa por una situación difícil. Señor, yo no entiendo lo que estoy pasando, pero sea bendito tu nombre, porque estoy aprendiendo a solo depender de ti y no de las circunstancias. Ojalá, mis hermanos, alguien por ahí, ay, me quedé sin trabajo, ayúdeme a orar para poder conseguir otro trabajo. No, yo voy a orar con usted, oramos los dos juntos, pero no para que Dios le dé otro trabajo, sino para que le ayude a entender su voluntad, por qué usted se ha quedado sin trabajo. Quizás Él permite que pase esto para que usted aprenda a depender, no de su trabajo a nivel de idolatría, sino aprender a depender de Él como su proveedor. Jehová Jireh is my provider. Jehová es mi proveedor. Ojalá nosotros aprendiéramos todos los días de nuestras vidas, primero, a no olvidarnos que Él existe. Y segundo, a no olvidarnos de que de Él dependemos y no de nuestro trabajo. Por si acaso en algún momento, cuando inicie la persecución ya de este lado, usted no, ay, me botaron del trabajo. No, usted no depende del trabajo. Usted depende de Dios directamente. Le digo, ¿no? Para que no se nos olvide. Entonces, las situaciones difíciles permiten que salga a flote, que salga lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Bueno, versículo 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a lo de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Cuando el texto menciona a Herodión,
Este pudo haber sido un esclavo de la familia de Herodes, debido al sufijo presente que indicaría de. Cuando el texto menciona a los esclavos, a los de la casa de Narciso, esto puede referirse al bien conocido siervo del emperador Claudio. Recordarán, Dios mío, que provocó la caída de Mesalina y que se suicidaría poco antes de escribirse esta carta. Aunque es un nombre común fuera de Roma, es ver la importancia que pone el apóstol Pablo, nuestro hermano, al decir la casa de. Si esto es así, esto muestra, mis hermanos queridos, como lo había mencionado, que el evangelio había invadido la realeza romana, como en el caso del primo de Domiciano, Flavio Clemente, que fue muerto por orden del emperador, por cierto, por ateísmo. En ese caso, 2 familias imperiales tenían cristianos en su seno. Filipenses capítulo 4, versículo 22, para corroborar. Versículo 12 dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Vea, si usted va a tener, para las señoritas o señoras, van a tener hijos y son señoritas y no tienen nombre, Trifena y Trifosa. Ahí tienen 2 nombres. Las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Trifena y Trifosa. Estos nombres significaban delicada y refinada. Mire qué bonitos esos nombres, ¿no? Y es probable que fueran hermanas, aún gemelas. Cuando el texto menciona que trabajaban, el término tiene la connotación del trabajo a tal punto del agotamiento, ya que la repetición del término así lo insinúa. Mira, para que usted vea cómo era verdaderamente servir al Señor en tiempos de persecución. Dios mío. Y la gente no quiere ir a la iglesia el día de hoy porque pues no, es que el clima está bonito como para seguir durmiendo con aire acondicionado. No sea vago, levántese, sacúdase. Estos nombres, es decir, delicada y refinada, se usaba mucho incluso en Roma, pues hay varios ejemplos en la casa del César en la época de Pablo. Otra Trifena contemporánea era hija de Polemón I, del punto madre de 3 reyes que aparecen en el apócrifo Hechos de Pablo y Tecla. Cuando el texto menciona Pérsida, este nombre significa mujer persa, cual era otra pues colaboradora dentro de la iglesia. Versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo, este nombre significa rojo o de cabeza roja, y existió un Rufo aparentemente bien conocido en Roma. Marcos capítulo 15 versículo 21 para corroborar. Rufo es un nombre de origen itálico antes que latino, que se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento y es muy probable que sea referido a la misma persona. En Marcos capítulo 15 versículo 21 se identifica a Simón de Cirene para beneficio de una generación posterior como el padre de Alejandro y Rufo, hermanos que presumiblemente eran conocidos en Roma cuando se publicó allí el Evangelio de Marcos, y difícilmente puede haber sido una persona diferente. El apóstol Pablo lo describe como un cristiano selecto cuya madre había sido una madre para él. Y esto pudo haber ocurrido en Antioquía, si podemos identificar a Simón de Cirene con el Simón de Hechos, capítulo 13, versículo 1. La versión Reina Valera del año 1960 y la del año 1995 dice escogido en el Señor. La nueva versión internacional dice distinguido creyente, y la versión Dios habla hoy dice distinguido creyente en el Señor. Esto es literalmente el elegido, y aquí el término se refiere no solo al llamamiento de Dios, sino también al estilo de vida de servicio. Recuerden, a nadie le importa saber si nosotros somos cristianos, pero ellos se van a dar cuenta basado en nuestro comportamiento. Sencillo como eso. O sea, deje que su comportamiento ante la sociedad evidencie de que usted es un verdadero cristiano y no se haga llamar cristiano queriendo pasar o mirar por encima del hombro a los verdaderos cristianos que piensan diferente al que dice, no, es que, bueno, sigamos mis hermanos queridos. Tenemos el versículo 14.
Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Hermes, este es el nombre del dios de la buena suerte. Ojo, y era muy común para los esclavos del siglo I grecorromano. No le ponga nombre Hermes a su hijo, por favor. Allí también aparece el nombre de Asíncrito, Flegonte, Patrobas, Hermas y los santos que estaban con ellos. Aparentemente esto era un grupo que pertenecía a una comunidad y quizás una iglesia que se reunía en una casa en particular. Hermas era un nombre diminutivo bastante común para varios nombres compuestos, pero hay que tener cuidado, mis hermanos, para los que les gusta estudiar, no confundir a este con el autor del libro El Pastor de Hermas del siglo II. Cuidado, para los que les gusta estudiar, ¿no? Para los que les gustan la literatura. Versículo 15, saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana Olimpas y a todos los santos que están con ellos. ¿Cómo santos, mi hermano? ¿Qué? ¿Son benditos? No, santos, o sea, los que están apartados para el servicio de Dios. No es que generan santidad, amigos pseudopuritanos. Cuando el texto menciona a todos los santos, aquí se nombra varios cristianos, entre esos a Nereo y a su hermana, y es de suponer, mis hermanos queridos, que se llamaban Nereida. De nuevo, el término todos los santos que están con ellos indica que pertenecían a una misma iglesia casera. Cuando el texto menciona hermanos, se refiere también en este contexto a hombres y mujeres, lo cual indica que estos nombres representan a los líderes sobresalientes de las dos asambleas en Roma. Seguimos, versículo 16, y dice: saludos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ósculo santo. No hay una evidencia de quién besaba a quién, o en dónde, o cuándo, o bajo qué circunstancia. En la sinagoga, cuya forma de saludo se continuó en la iglesia, los hombres besaban a los hombres en la mejilla y las mujeres besaban a las mujeres. Ojo, estoy hablando mejilla. Cuidado, no malinterpreten el texto, ni tampoco que promovían ahí la... ya ustedes saben, ¿no? Lo mismo que se promueve en este tiempo. Cuidado. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 20 para corroborar. Segunda de Corintios 13, 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 26. Y primera de Pedro 5, 14 para corroborar. Este acto de saludar de esta manera se convirtió en un problema dentro de la iglesia y, como siempre, fue malentendido por los no creyentes. Por lo tanto, se dejó de practicar. El ósculo era muy común en el este y aparece en el Antiguo Testamento como señal de afecto entre los parientes o como una expresión de amor o de lujuria, depende sea el caso. Génesis 29, capítulo 11 para corroborar, Cantar de los Cantares 1, 2 y Proverbios 7, 13. En el Nuevo Testamento, fileo se emplea como símbolo de amistad o afecto, como lo hizo el traidor de Judas en su forma más fuerte, katafileo. Así que el pronombre griego alelos es masculino, y esto, unido al testimonio unánime y constante de la iglesia primitiva, exige una elipsis que ha de suplirse o al menos sobreentenderse así: saludaos unos a otros y unas a otras con ósculo santo. Ahora, mis hermanos, noten la importancia de la gramática para no pervertir las actividades y la liturgia dentro de la iglesia. Claro, obviamente en este tiempo, si alguien le va a dar un beso en la mejilla, bueno, en Argentina se besan en la mejilla. Ojo con eso. Si ustedes me preguntan a mí, yo no estoy acostumbrado a dar un beso en la mejilla a un hombre. Por muy... ¿Qué dice mi hermano Albertito? Y te doy un abrazo y te doy un beso en la mejilla. O sea, lo mucho, Albertito, ¿cómo estás? Te doy un abrazo, ¿no? Pero, o sea, no sé, mis hermanos. O sea, yo les digo como lo que pasaba en aquel tiempo. Lamentablemente ya en este tiempo no podemos, pues porque, pues imagínense, con todo lo que se está promoviendo, incluso utilizan los canales para niños para pervertir esa actividad que se hacía en el pasado. Ojo, por si acaso. Pero por mi lado no. Seguimos, mis hermanos queridos. Tenemos
Versículo 17. Mas os ruego, hermanos. Permítame un segundo. El versículo 17 no se ve. Ahí está. Versículo 17. Mas os ruego, hermanos. Se va mucho la señal. Wow. Vamos a ver. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Mis hermanos queridos. Esta advertencia parece prorrumpir dentro del contexto inesperadamente. Hay una lista en los versículos 17 y 18 de lo que estos falsos maestros estaban diciendo. Primero, que ellos causaban divisiones. También ponían impedimentos a los creyentes. También enseñaban a oponerse a la instrucción de que la iglesia o de lo que la iglesia había dado. También estaban sirviendo a sus propios apetitos. Y por último, estaban engañando los corazones de los ingenuos con su blanda palabrería. Cuando el texto menciona que os apartéis de ellos, este es un presente activo imperativo. Ahora, mis hermanos queridos, corroboramos esto en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Acuérdense, no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir, ¿no? Se ha llamado anatema. El hermano Pablo lo mencionó. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo del 6 al 14, también para corroborar, y segunda de Juan 10. Esto es literalmente estómagos. Lo vemos en Filemón capítulo 3, versículo 19 y en Tito 1, 12. Los falsos maestros, Filipenses 3:19. Los falsos maestros tornaban todo para sus propios intereses. Y aquí el término es douleuo, que significa servir o hacer oficio de esclavo. Ahora pregunto, esclavo, pero esclavo de quién? Recuerden, mis hermanos queridos, nadie en esta vida está huérfano. O es hijo de Dios o simplemente es hijo del diablo. Pero nadie está huérfano. Cuando el texto menciona ahí con suaves palabras y lisonjas, los falsos maestros son con frecuencia físicamente atractivos y tienen dinámicas personalidades y son así todo cool, todo chévere, todo wow, así, ¿no? Ya ustedes saben, ¿no? Hay bastantes a este tiempo. Colosenses 2:4 para corroborar. Aún tienen sentido sus presentaciones de allí, que hay que tener mucho cuidado. Algunos posibles exámenes para identificar a los falsos maestros se encuentran en Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 5, Mateo 7, Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 3, y Primera de Juan capítulo 4, versículo del 1 al 6. Cuando el texto menciona que engañan los corazones de los ingenuos, este es un indicativo presente activo y denota una decepción continua. Estos creyentes aparentemente nuevos o ingenuos eran vulnerables, inexpertos en lo malo. Cuando el texto menciona divisiones y tropiezos, aquí está hablando de la falsedad doctrinal y prácticas erróneas, como el hecho de que la salvación se pierde o la salvación depende de las obras del ser humano. Mateo 24:24, que es el texto por excelencia que utilizan para decir, ve, ahí está, se pierde la salvación. Hechos 20, versículo 27 al 32, Gálatas 1, versículo del 6 al 8 y Efesios 4:14. Versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¡Wow! Cuando el texto menciona vientres, estos son motivados por el egoísmo y la gratificación propia, como de hacer evidente su manera de vivir pretenciosa, extravagante e inmoral. Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 19 para corroborar. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 7 y 8. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 hasta el capítulo 2, versículo 3. Judas 12, Judas 13. Cuando el texto menciona ingenuos, esto es una persona desprevenida o ingenua. Lo corroboramos en 2 Corintios 11, versículo 13 al 15. Seguimos versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal.
Mire el anhelo del corazón de Pablo, ¿no? Pablo siempre abogando por sus, clamando por sus amigos judíos y también por los gentiles. Tenemos que cuando el texto menciona porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, esto es referido en capítulo 1, versículo 8, y es una de las hipérboles de Pablo. Cuando el texto menciona seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, esto refleja las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Lo corroboramos Mateo 10:16 y Lucas 10:3. Versículo 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Cuando dice y el Dios de paz, miren, este es un título maravilloso para Dios. Lo corroboramos en 2 Corintios capítulo 13 versículo 16, Filipenses 4 versículo 9, 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y Hebreos 13:20. Cuando el texto menciona aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, esto es una alusión a Génesis 3:15. La relación de los creyentes con el Mesías les da la victoria. 1 de Juan capítulo 5 versículo 18 al 20 para corroborar. Esta es una tremenda promesa, mis hermanos queridos, y una responsabilidad. Y en este contexto, Satanás epitomiza la confusión y división causada por los falsos maestros, la cual causa a la iglesia la pérdida de su enfoque en la gran comisión. Detrás de los falsos maestros está lo demoníaco. El evangelio, sin embargo, mis hermanos, disipa la oscuridad y la maldad en aquellos que lo abrazan y lo viven. Ahora, ojo con ese detalle. El concepto de un archienemigo personal de Dios se desarrolló en la literatura interbíblica no canónica bajo la influencia de la religión persa o el zoroastrismo. El Nuevo Testamento desarrolla los temas del Antiguo Testamento en categorías austeras, pero selectivas. Pero bueno, no quiero entrar en detalles por ese lado, ¿no? Cuando el texto menciona la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, esta es una manera frecuente en que Pablo terminaba sus cartas y fue posiblemente escrita con su propia mano, ya que era su manera de verificar que eran sus cartas. Vamos a decir que es como que su firma, ¿no? Lo que lo caracterizaba o la gente identificaba. Esto lo escribió Pablo. 1 Corintios 16, 23 para corroborar, 2 Corintios 13, 14, Gálatas 6, 18, 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 17, 1 Corintios 16, 21 y Colosenses 4, 18. Nuestro hermano Pablo consideró necesario insertar en sus saludos de amor esta advertencia en contra de las enseñanzas y prácticas dañinas que menoscababan la verdad del cristianismo y se constituyen en su mayor amenaza. Mis hermanos, el amor genuino siempre está dispuesto a perdonar todo mal, pero no lo condonará o perdonará ni lo ignorará. Aquellos que como Pablo aman de verdad a los creyentes que les son queridos, les advertirán acerca de todo pecado y peligro espiritual. 1 Corintios capítulo 13, versículo 6. En capítulos anteriores había mencionado que una persona puede cometer un acto atroz, ¿no? Por último, se lo llevan hasta la cárcel. Pero si está dentro del plan de salvación, Dios le puede conceder arrepentimiento incluso dentro de la cárcel. Pero no se va a escapar de las consecuencias de sus actos. Va a seguir en la cárcel. ¿Quién sabe si le dan hasta la pena de muerte? O la silla eléctrica o la eutanasia, qué sé yo. Pero eso ya no depende de nosotros. Nosotros tenemos que seguir orando por las personas incluso que están privadas de su libertad. Si es la voluntad de Dios, pues Él sabrá si lo salva o no lo salva. Y más aún, si lo libra de las consecuencias de sus actos, de sus hechos atroces que cometió en el pasado, solo Dios lo sabe. Nosotros clamamos misericordia por estas personas. El resto, pues lo hace Él. Así que, versículo 21 tenemos: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Ahora, Lucio, cuando habla aquí de Lucio, pudo haber sido, perdón mis hermanos queridos, Lucio pudo haber sido un nativo de Cirene, uno de los profetas y maestros en Antioquía, que participaron en la comisión apostólica de Pablo y Bernabé.
O también otro nombre para Lucas, el autor del Evangelio que lleva su nombre, y el libro de los Hechos. Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3 para corroborar. Cuando el texto menciona a Jasón, uno de los primeros convertidos en Tesalónica, quien, como es evidente, permitió que Pablo se quedara en su casa durante un tiempo breve antes de que Pablo y Silas fueran enviados a Berea. Cuando el texto menciona a Sosípater, la forma prolongada de Sópater, oriundo de Berea, quien se sumó a los demás creyentes que se encontraron con Pablo en Troas. Ustedes recordarán, ¿no? Bueno, eso lo vimos en el estudio de Hechos de los Apóstoles. Los invito a ver el estudio. Suscríbanse, compartan, denle like. Bueno, corroboramos ahí en Hechos capítulo 20, versículo del 4 al 6. Hechos 17, versículo del 10 al 12. Versículo 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Miren ahí cómo vamos enterándonos de todos estos tesoros que han estado ahí en las Escrituras. Tercio, el secretario de Pablo, quien escribió esta carta a medida que Pablo se la iba dictando, insertó en este punto un saludo personal. ¿Qué les parece? Versículo 23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Ustedes recordarán a Gayo, ¿no? Uno de los conversos de Pablo en Corinto. Su nombre completo era Gayo Tito Justo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 14 para corroborar, y Hechos 18, 7. Cuando el texto menciona a toda la iglesia, pues la congregación que se reunía en la casa de Gayo. Cuando el texto menciona a Erasto, este era un nombre común en tiempos del Nuevo Testamento, pero tal vez no fuera el mismo hombre mencionado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 22, o en 2 de Timoteo 4:20. Era un nombre común. Cuando el texto menciona tesorero, ahí en Corinto, este era un puesto prominente y cargado de una injerencia política. Cuando el texto menciona Cuarto, pudo ser un hermano físico de Erasto, pero lo más probable es que fuera el último hermano en Cristo que se enumera aquí. Versículo 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mis hermanos, este versículo no se encuentra en los manuscritos griegos más antiguos de Romanos, lo cual es comprensible en vista de la bendición más prolongada y explícita que sigue a continuación. Viene, versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Wow. Cuando el texto menciona mi evangelio, aquí se refiere al mensaje de salvación. Salvación basada en los méritos de Cristo Jesús, no basado en obra humana alguna. Recuerden, las obras del ser humano sin Cristo son como trapos de inmundicia. Amigos legalistas, sin Cristo son como trapos de inmundicia, dice el libro de Isaías. Pero en Cristo Jesús suben como olor fragante hacia el Padre Celestial. Gálatas 1:11 y Gálatas 2:2 para corroborar. Cuando el texto menciona la predicación de Jesucristo, aquí está, esto es un sinónimo del Evangelio. Este fue el compromiso supremo en la vida de Pablo. Lo corroboramos. Romanos capítulo 10, versículo del 14 al 17. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23 y 24. Y segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5 y 6. Seguimos, mis hermanos, cuando el texto menciona del misterio. En el Nuevo Testamento, esta palabra tiene su connotación moderna, por cierto. Se refiere a algo que permaneció oculto en el pasado y ahora se ha dado a conocer. El misterio más común del Nuevo Testamento es que Dios haría provisión para la salvación de los gentiles, tanto como para los judíos. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 para corroborar.
Efesios 5:32, Colosenses capítulo 1, versículos 25 y 26, Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 7 y 8, Primera de Timoteo 3, versículo del 9 al 16 y Efesios capítulo 3, versículo del 3 al 9. Cuando el texto menciona el versículo 26, vamos al último, el cual dice: pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan en la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Cuando el texto menciona ahí por las escrituras de los profetas, Dios había dicho a Israel que no solo lo llamaría a la justicia y a la rectitud, sino que la pondría como luz a todas las naciones. Estamos hablando de la Israel étnica. Y esa luz es el evangelio. Claro, hay un detalle. Ellos fracasaron en la misión. Fracasaron rotundamente. Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34 lo corrobora. Ustedes recordarán, ¿no? Isaías 42, 6, Isaías 49, 6, Primera de Pedro 1, versículos 10 y 11, Génesis 12, 3, Éxodo 19, 6, Isaías 49, versículo 22, Isaías 53, versículo 11, Isaías 60, versículo del 3 al 5. Cuando el texto menciona al único y sabio Dios, sea gloria, mis hermanos, fue a través del Padre que el Evangelio llegó a revelarse por completo. Por eso Él merece todo el mérito, la alabanza y la adoración. La carta concluye con una bella doxología que alaba a Dios por su obra a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, y resume los temas principales en Romanos. Romanos capítulo 11 para corroborar, versículo 33 al 36, Mateo 6:13, Lucas capítulo 19, versículo 37 y 38, Efesios 3, versículos 20 y 21, Hechos 13, 20 y 21, Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Mis hermanos, qué maravilloso. Qué maravilloso como el hermano Pablo no se olvidó de todos sus colaboradores y más aún de sus compañeros que estuvieron ahí padeciendo en la cárcel. No tanto padeciendo, porque Pablo se gozaba cuando predicaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para él no importaba pues que estaba ahí con cadenas y amarrado y todo, él estaba predicando. Qué banquete que le ofrecía a todas las personas que estaban presos con él. Qué banquetazo. Imaginen cuánto tuvo que haber aprendido nuestro hermano Silas, quien era su compañero de milicia, quien era su compañero de prisiones. ¿Cuánto tuvo que haber aprendido nuestro hermano Pablo? Mi hermano, cuando usted tenga un hermano en Cristo Jesús, el cual estudia las Escrituras, vea, dele gracias a Dios por ese hermano. Dele gracias a Dios, porque ese hermano va a tener la paciencia de explicarle los textos bíblicos que usted no entiende. Y a la vez, por gracia recibimos, por gracia compartimos. Usted tiene un hermano débil en la fe, alguien que recién está empezando, vamos a decir el hermano Marquitos Castro. Si él me pregunta, mi hermano David, yo no entiendo la unión hipostática. Usted me puede, permítame mi hermano querido, sáquese un tiempito. ¿Qué son 15 minutos que usted le dedica al hermano Marquitos Castro? Tómese su tiempo, prepárese un cafecito. Mi hermano, ¿estás listo? Permíteme, te llamo en este momento. Voy a hacerte una explicación de qué es la unión hipostática. Te voy a hacer una explicación de la kenosis. Te voy a hacer una explicación de las doctrinas de la gracia. Te voy a hacer una explicación de la, de la tulip, o como usted lo quiera llamar. Tómense un tiempito, gástense un tiempo. Ve, mi hermano ya se desconectó sin querer. No quiero pensar que se resintió. No, mi hermano. Pero bueno, quiero saludar al hermano, amigo y pastor Dani Gustavo Acevedo Tuesta. Las personas que quieran reunirse en Lima, Perú. Ya hay iglesia allá. Tenemos hermanos que se están congregando de ese lado. No vaya tan lejos.
vaya a Lima. No, es que me queda media hora, me queda una hora. Bueno, ya le había mencionado en capítulos anteriores que cuando una persona tiene un familiar que ha sufrido un derrame cerebral, un infarto, y el hospital queda 2 horas, usted no lo piensa 2 veces. No lo piensa. Simplemente agarra el carro y hasta sin licencia de conducir se va. Se fue. Y maneja las 2 horas. Pues la iglesia se queda a 1 hora. Pues también es algo de vida o muerte, mi hermano. También es algo de vida o muerte. Está yendo usted a encontrarse con los hermanos para estar en coinonía, para aprender las Sagradas Escrituras, para poder entender los atributos de aquel que nos ha creado. ¡Qué maravilloso! Mis hermanos queridos, si quieren pueden activar sus micrófonos. Hemos concluido con el libro de Romanos al día de hoy, septiembre 15 del año 2022. Damos gracias al Señor. Espero que haya sido de edificación para sus vidas. Espero que puedan compartirlo. Se ha tratado de hacer todo lo humanamente posible. Si en algún momento nos hemos equivocado en algo, pedimos disculpas. No somos perfectos, pero tratamos siempre de escuchar cualquier exhortación con todas las miras de que, mi hermano querido, te has equivocado en esto. Lo acepto. Vamos a estudiarlo juntos. Perfecto. Sencillo, sereno, sin necesidad de ofensas o algo por el estilo. No, mis hermanos. Acuérdense, Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu Santo tiene que ser evidenciado en nosotros, incluso cuando estamos estudiando las Sagradas Escrituras, cuando estamos interactuando con los hermanos y amigos, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Así que pueden abrir su micrófono si desean. Quiero saludar a Juvenal Bernal Guerrero y también para Luis Restrepo. Un abrazo a la distancia. Mi hermano Gabriel, ¿qué opina de la despedida de nuestro hermano Pablo, que se acordó de todo ahí, de todos los que colaboraron? Cuéntenos. Bienvenido a Interactuar. Bueno, buenas noches nuevamente. Maravilloso sabiendo que el apóstol Pablo se acuerde de todos los colaboradores, de las personas con las que compartió el Evangelio. Es algo gratificante, ¿no? Esto habla mucho de él y que se pueda acordar de las personas que lo acompañaron en momentos difíciles. Esto también nos enseña que en el camino del Señor vamos a encontrar, el Señor nos pone a personas para ser acompañados y acompañar, ¿no? En esta batalla, en este camino, en esta carrera. Así que le damos gracias al Señor por todos los hermanos que ponen en nuestras vidas. Como decías recién, está bueno que podamos compartir con los hermanos que conocen más de la palabra, que nos puedan compartir, nos puedan enseñar, nos puedan instruir. Y le damos gracias, Señor, por tu vida, David, por este estudio maravilloso y este camino que hicimos en Romanos. Es algo muy lindo. Te damos gracias en nombre de todos los hermanos, porque sabemos el esfuerzo, el sacrificio, el tiempo, la dedicación, el amor que tenés para con nosotros. Le damos gracias al Señor por tu vida. Bueno, gloria a Dios, que es quien pone el querer como el hacer. Como decía nuestro hermano Edgar, el día de mañana uno no llega a estar, pueden acabar con el mensajero, pero el mensaje sigue. Y gloria a Dios, el mensaje va a seguir y seguir. Y bueno, y anhelamos y esperamos la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, para que estos cuerpos corruptos sean transformados de cuerpo de incorrupción, para poder estar con el Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ese es el verdadero contexto, ¿no? No es que usted va a generar santidad, no, usted va a generar pecado. Pero Pablo refería pues el tema aparte de apartarnos del pecado, ¿no? De arrepentirnos del pecado.
pues también es que estos cuerpos corruptos van a ser transformados a un cuerpo de incorrupción. Porque pues si viéramos al Padre Celestial así como estamos, ipso facto caemos al piso muertos. ¿Por qué? Pues porque somos corruptos. Y Dios es santo 3 veces. Pero bueno, damos gracias al Señor por estos estudios. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Vamos a despedirnos en agradecimiento. ¿Qué les parece, mis hermanos queridos? Y bueno, si alguien tiene una pregunta que hacer antes de despedirnos, sea bienvenido. Puede abrir su micrófono si quiere. Si alguien tiene una pregunta, incluso aquí por medio de Facebook Live, puede hacer la pregunta. Si no tenga vergüenza, no es pecado preguntar. Lo que es malo es que usted se quede con la duda, ¿no? Por si acaso. Así que bueno, tampoco vamos a hacer pues un preguntas y respuestas número 5. Y imagínense, y va a preguntar cosas de que por qué Satanás se hizo malo. No se imagínense. Pero bueno, damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Fabiolita Cortés, Luis Restrepo y todos los hermanos que se han conectado. Mis hermanos, nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Pero eso sí, ¿qué les parece si vamos a la oración? Mis hermanos queridos, cierren sus ojos, vamos a despedirnos en agradecimiento. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, te damos gracias. Muchísimas gracias porque has permitido, te ha parecido bien que podamos reunirnos entre hermanos y amigos para poder estudiar este último capítulo del libro de Romanos. Gracias por ayudarnos a entender que indistintamente de todo lo que pasa en nuestras vidas a lo largo o en toda la trayectoria de nuestro cristianismo, indistintamente de todo lo que nos pase, debemos de ser agradecidos. Mire cómo nuestro hermano Pablo, a pesar de todo lo que pasó, él se despedía como que no ha pasado nada. Se acordó de todos los compañeros de batallas, de todos sus compañeros, incluso de los que cayó preso. ¿Con quién cayó preso? Gracias, Padre Santo, porque solamente tú pones el querer como el hacer. Solo tú permites que nosotros nos quitemos de esa pereza para poder estudiar tu palabra, para poder hacer nuestras anotaciones y poder... No entiendo esto. Voy a corroborar o voy a confirmar con mi hermano. Me voy a gastar una llamada y lo voy a visitar. Porque no me puedo quedar con la duda. Tú eres quien pones el querer como el hacer. Tú eres quien nos vas abriendo el entendimiento poco a poco. Gracias, Padre. Porque no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos, no tenemos nada de qué gloriarnos, y tenemos que gloriarnos, nos gloriamos en los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro, quien hizo el sacrificio perfecto hace más de 2000 años, y que esperamos fervientemente su venida con todos los ángeles, con todo el ejército de ángeles. Gracias, Padre, porque a lo largo de todo este estudio hemos entendido que no se trata de nuestra justicia. Se trata de tu justicia, la cual ha sido imputado en Cristo Jesús a favor de nosotros, miserables pecadores. Que lo único que merecíamos era la muerte eterna, mas sin embargo, en tu beneplácito decidiste escoger algunos para salvación, sin mérito humano. Gracias, Padre, porque si la salvación dependiera de nuestras obras humanas, con certeza todos nos iríamos al infierno, a arder
eternamente. Gracias, Padre. Gracias porque el capítulo 5 de este libro maravilloso nos enseña que hemos sido justificados por fe mediante Cristo Jesús. Justificados. ¡Wow! No lo merecíamos, Padre. Pero así tú lo has decretado desde la eternidad. Muchas gracias, Padre. El capítulo 6 nos recuerda que no porque estemos bajo la gracia vamos a pecar de ninguna manera. No, de ninguna manera. Sino que nosotros evidenciamos la presencia de tu Santo Espíritu día a día en nuestro caminar, día a día con nuestras acciones, con nuestros amigos, conocidos, familiares y con los no conocidos. Gracias, Padre, porque también nos enseñó el libro de Romanos que tenemos que sujetarnos a las autoridades, pero hay un límite. Cuando las autoridades quieran pasar por encima de las cosas que tú aborreces, Padre, nosotros no podemos doblegarnos ante el César. No podemos. Tu palabra también nos ha enseñado en este libro que tenemos que recibir con amor a los débiles en la fe y no podemos mirarlos por encima del hombro. Si ellos piensan diferente a nosotros en doctrinas secundarias, igual siguen siendo hermanos y coincidimos en las primarias. Gracias, Padre Santo. Gracias por este maravilloso libro. Lo atesoramos en nuestro corazón y lo vamos a compartir con todos los que podamos. Nuestros hermanos, amigos, conocidos, familiares y con los no conocidos. Permítenos, Padre, que sea así, si es tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Mis hermanos queridos, le damos muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en la transmisión. Nos vemos en una próxima, si el Señor lo permite. Para los que van a tomar la foto, vea, ahí les dejo el puño. Pueden activar su cámara si desean. Pueden peinarse también, previo a eso, ¿no? Vea, ahí está el puño para los que quieran ahí. 3, 2, 1. Listo, mis hermanos. Nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones en Cristo Jesús.